Bien, bienvenido a todos y a todas a este encuentro, a este nuevo De Vino, una charla. El De Vino, una charla son un ciclo de charlas que comenzó el año pasado, en mayo del año pasado, debido a la pandemia. Nos hemos juntado a algunos profesores y después fue creciendo a medida que fueron ingresando nuevos amigos de Argentina, después de otros países cercanos y después amigos de toda Latinoamérica y América, de todo el continente de Abya. En- Entonces nosotros después en el proceso, te cuento Sofía, eh, hemos visto la necesidad de darle una identidad a este grupo que se juntaba los viernes y así nació Ñahui, ¿no? Que en lengua quechua significa ojo y garganta, en el sentido de vernos, de escucharnos y también a partir de esa dinámica de ojos y garganta también poder mirar la realidad y darle voz también en nuestros encuentros. Así que bueno, bienvenidas Sofía Chipana, voy a hacer la presentación de ella. Eh, Sofía Chipana Quispe, nacida en La Paz, Bolivia. Sofía se describe a sí misma como teóloga e investigadora que por muchos años ha tejido su fe cristiana desde su identidad aymara en el camino de sus ancestros. Ha trabajado con redes dedicadas a la reflexión teológica y la articulación de saberes, sabidurías y espiritualidades, y acompañó por varios años el proyecto de lectura intercultural de la Biblia promovida por el Instituto Ecuménico Andino de Teología, en la que impartió clases en el programa académico y en el programa bíblico pastoral. Estudió en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica y es miembro de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abya Yala y de la comunidad de teología andina de Perú, Argentina y Bolivia, que propicia el encuentro entre una teología andina y una teología andina cristiana con comunidades de base. Además de muchos artículos, dos de sus publicaciones son Interpretaciones de la Biblia, herramientas actuales de exégesis y hermenéutica en el 2008 y Apocalíptica, relatos para la creación de la vida 2012. Un breve texto que quizás nos introduce a esta charla, un texto de un escrito de Sofía Chipana que dice: siento que en la iglesia aún no se considera a las mujeres indígenas, pues en las diversas denominaciones cristianas las espiritualidades ancestrales aún son vistas con mucha sospecha. Bienvenida, Sofía Chipana, a este De Vino y somos todos oídos para poder escucharte. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a toda esa comunidad de Ñahui, ¿no? Tan significativa. Yo creo que este tiempo nos hemos como acuerpado de diversas maneras, ¿no? Pese a los distanciamientos sociales, a las restricciones de los encuentros, ¿no? Pero ha ido fluyendo como la fuerza de la vida, ¿no? Y que nos ha vinculado de diversas maneras y nos sigue conectando, ¿no? Con esta fuerza profunda de todas las fuerzas vitales, ¿no? Entonces, esta noche yo voy a compartir con ustedes un poco el proceso de lo que llamamos teología india o teología indígena, ¿no? Este es un término como muy, que en algunos espacios genera ciertas sospechas, ¿no? Y justamente tiene que ver con toda esa construcción colonial, ¿no es cierto? De lo que es lo indio, ¿no? Sobre todo esa identidad de lo indio, ¿no?
Y sí, desde esa, ¿no? Ubicación de construcción identitaria, ¿no? Voy a un poco, ¿no? Hacer voy a presentar, ¿no? Lo que supone tejer la teología o las teologías indígenas, ¿no? Porque ubicándonos en nuestra territorialidad de Abya Yala, que en la lengua cuna es la tierra en plena madurez, ¿no? Somos un pluriverso de pueblos, ¿no? Esto retomo siempre esta frase de los zapatistas, ¿no? De ese anhelo de construir un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y yo creo que así estamos como pueblos indígenas, ¿no? Reconociéndonos en ese pluriverso que somos, ¿no? Somos muchísimos pueblos que aún seguimos siendo y seguimos estando en este territorio de plena madurez, ¿sí? Y un poco vamos a ver algunos antecedentes que nos van a ayudar a ver el proceso, ¿no? De las teologías indias o indígenas en Abya Yala. Unos antecedentes ¿no? Unos antecedentes y con mucho peso, que de algún modo pues han definido, ¿no? Nuestros modos de organización, pero también nuestros modos de ser, ¿no? Son los sistemas coloniales, extensiones, ¿no? Que se impusieron por medio de los sistemas de opresión y dominación, ¿no? Y que han estado, pues, de algún modo configurados, ¿no? Desde una noción monista, ¿no? O sea, una noción que nosotras en algunos espacios le hemos llamado del mundo de lo uno, ¿no? Esta ambición humana, ¿no? Que se viene a nuestros territorios o que llega, ¿no? Con la conquista y la colonización, de querer implantar ese mundo de lo uno, que es ese, ¿no? En el planteamiento de un solo Dios, una sola verdad, una historia, ¿no? Una especie dominante. También con ellos trae, ¿no? Este sentido del sexo dominante, un idioma, una cultura, ¿no? Entonces, y en este sistema del mundo de lo uno, también nos llega esa estructura binaria o dualista, ¿no? Desde la que se categoriza lo bueno y lo malo, ¿no? Por lo que desde esta perspectiva se buscará destruir todo aquello que se considera como malo, ¿no? Y claro, en nuestros territorios, estos mundos poco comprendidos o nada comprendidos por estos que llegaban, y los misioneros que aunque pretendían traer una buena noticia a nuestros territorios, nunca comprendieron nuestros modos de ser, ¿no? Y nuestros modos de ser y estar en relación con el cosmos, ¿no? En relación con nuestros territorios, fueron categorizados como demoníacos, ¿no? Y yo creo que este aspecto de lo demoníaco va a ser muy fuerte, ¿no? En la constitución de nuestros mundos, ¿no? Indígenas, ¿sí? Y yo creo que esta es una herencia muy pesada, ¿no? Una herencia que de algún modo pues pervive, ¿no es cierto? Pervive no solamente en los ámbitos religiosos, ¿no? Sino en los diversos ámbitos sociales y hasta académicos, ¿no? Entonces, esta noción de lo demoníaco es una herencia muy fuerte, ¿no es cierto?, de ese cristianismo, de la cristiandad, que en los territorios que hoy son Europa, pues estaba persiguiendo, ¿no?, a todo aquello que era considerado como diferente, ¿no es cierto? Y desde esa noción dualista lo categoriza como malo, ¿no? Entonces, esta herencia llega, o este modo de ver, ¿no es cierto?, al diferente, llega a nuestros territorios y se sostiene a la vez en un discurso teológico del no ser, ¿no? Y este discurso teológico, ¿no?, del no ser tuvo la finalidad, ¿no es cierto?, de la expropiación, ¿no? El avasallamiento y la enajenación de los procesos que vivían nuestros pueblos, ¿no?
Y en nuestro caso, ¿no es cierto?, se construye la noción de lo indio, ¿ya?, como plantea Guillermo Bonfil, que dice que la situación colonial exige la definición global del colonizado como diferente e inferior, desde una perspectiva total, racial, cultural, intelectual, religiosa, etc. En base a esa categorización de indio, el colonizador racionaliza y justifica la dominación y su posición de privilegio, ¿no? Entonces estamos como cargando esa identidad, ¿no es cierto?, construida, ¿no?, desde este mundo que busca autoafirmarse en su poder, ¿no es cierto?, y que ve a los otros como seres inferiores, ¿no? Y eso le va a dar como mayor posibilidad también, ¿no es cierto?, para avasallar nuestros territorios y enajenar nuestras identidades. Sin embargo, un aspecto que yo quiero rescatar de esta memoria ingrata que le decimos, ¿no?, es que los cuerpos entrelazados, ¿ya?, en el territorio, estos cuerpos entrelazados o vinculados con los ciclos cósmicos, pudieron resistir y reexistir, ¿no?, a toda esa campaña, ¿no?, de extirpación que van a vivir nuestros pueblos, ¿no?, y que realmente pues suponía arrasar con todo lo que suponía la idolatría y lo demoníaco, pero no pudo destruir los ciclos del cosmos, ¿no? Los tiempos del sol, los tiempos de la luna, del agua, de las estrellas, de los espacios de respeto, ¿no? Y esto va a llevar como a un segundo tiempo que va a implicar una serie de sobreposiciones, ¿no es cierto?, de los espacios de respeto, ¿no es cierto?, que van a ser, ¿no es cierto?, impuestas o que van a recibir la imposición de un símbolo cristiano. Sí, y un claro ejemplo muy conocido es el de Tepeyac en México, ¿no? Entonces, ese lugar de pleno respeto, donde fluían las diversas fuerzas vitales nombradas, ¿no?, por esos pueblos de diversas maneras, se sobrepone a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de ese modo muchos de nuestros territorios van a vivir una serie, ¿no es cierto?, de sobreposiciones de símbolos religiosos en los lugares de respeto, ya donde la gente o los pueblos acudían porque estaban en plena conexión con esas fuerzas vitales que habitan en esos espacios, ¿no? Y por eso es que en los procesos de lo que llamamos hoy día teología india o indígena, que surge sin duda de la noción o el interés, ¿no es cierto?, de la evangelización, o sea que tampoco no nace de del rescate, ¿no?, de las sabias o sabidurías de los pueblos, sino este proceso surge ¿no?, de esto, de ver, ¿no?, cómo las iglesias desde sus pastorales, ¿no es cierto?, pastorales indígenas, van a, ¿no es cierto?, llevar el mensaje de Cristo, ¿no? Y por eso es que el sacerdote Aymara Domingo Llanque, ¿no?, se cuestionaba, ¿no?, muchísimos tiempos, hace muchos años, él decía, ¿no?, ¿tienen las iglesias voluntad para reconocer que los pueblos autóctonos poseen una experiencia religiosa y espiritual desde milenios? ¿Pueden las iglesias aceptar que los pueblos andinos tienen sus propias ideas, opiniones y objetivos para el desarrollo espiritual de sus integrantes? ¿No? Entonces, él cuestionaba un poco eso, ¿no? ¿Cuál era, no? ¿Cuál era el afán, ¿no es cierto?, de las iglesias en su aproximación a los pueblos. Y sí, esta ha sido como una cuestionante que ha acompañado este proceso, ¿no?, que ya lleva muchos años. Va a ser a partir ¿no?, después de lo que va a ser el Concilio Vaticano II, ¿no?,
que ya hacia los años 70, ¿no? Se plantea estos otros modos de ser iglesia, ¿no? Estas iglesias mucho más próximas, ¿no? A los pueblos. Y también va a incidir mucho el desarrollo de la teología de la liberación, ¿no? Que de algún modo pues plantea otros modos de concebir lo sagrado, ¿no? Entonces saca esto que llamamos lo divino o lo que llamamos Dios, ¿no es cierto?, de las instancias, ¿no es cierto?, que de algún modo pues las buscaban poseerlas una sola verdad, ¿no? Entonces como que saca, ¿no?, de estos espacios, ¿no?, esta noción de lo sagrado y lo vincula, ¿no es cierto?, a estos espacios de los empobrecidos, ¿no? Entonces, desde ese reconocimiento del Dios liberador, ¿no? Y va, ¿no es cierto?, también influir en los procesos de los reconocimientos, ¿no?, de los pueblos indios, ¿no? Aunque esta perspectiva va a ir un poco más en esa línea de lo que llamamos estas corrientes indigenistas, ¿no? Y las corrientes indigenistas, ¿no?, van a, de algún modo, pues, también, ¿no?, orientar ciertos caminos, ¿no? Pero igual va a ser como una mirada muy desde fuera, ¿no? Muy desde fuera. Por eso es que nuevamente cito a Domingo Yanque, porque él ha sido de algún modo como un sabio para nosotras y nosotros, ¿no?, los aymaras. Y él decía, ¿no? ¿Para qué se interesan los misioneros y los científicos sociales en conocer la religión aymara y el rol que ha jugado en la lucha de su liberación? ¿Para ayudarlo en su liberación o para introducir más fácilmente el contenido cristiano, desplazando así el contenido aymara? ¿No? Entonces, esta es la otra cuestionante, ¿no?, que se planteaba en estos espacios, ¿no? Entonces, todo a partir de estas, ¿no?, preguntas que también nos hacemos y nos hemos hecho en estos espacios, ¿no?, es que en los ámbitos eclesiales va a empezar como a tener como mayor fuerza, ¿sí?, lo que se llama el proceso de inculturación, ¿no? Entonces, este va a ser, ¿no es cierto?, como un camino, ¿no es cierto?, que va a guiar a la iglesia y a las iglesias, porque va a ser esto, es parte de una articulación ecuménica en realidad, ¿no? Entonces, desde esta noción de inculturación, ¿no?, de cómo se incultura el evangelio ¿no?, en las culturas, es que va a llevar, ¿no es cierto?, a una mayor aproximación, ¿sí?, a lo que va a ser la organización de los pueblos, ¿no? Aunque hay que reconocer que en los ámbitos eclesiales aún se mantiene la pregunta de que si los indios, ¿no?, tenemos alma o no. Sí, esto es algo muy fuerte, no se puede negar, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, hay una fuerza, ¿no es cierto? Hay una fuerza que ha ido como acuerpándose, ¿no? Esta fuerza de muchos hermanos y hermanas indígenas y otros, ¿no?, que han estado vinculados al caminar de los pueblos indígenas, que han tomado la palabra, ¿no?, que han tomado la palabra, ¿sí?, desde la resistencia permanente que sostuvo a muchos de nuestros pueblos para articular lo que hoy conocemos como teología india o indígena. O sea, nosotros no pedimos permiso, ¿no? No nos dieron el espacio, sino que es como que hemos abierto el camino, ¿no? Hemos abierto el camino. Y por eso es que en el último documento de la Iglesia, en Aparecida, ¿no?, en este último documento de la conferencia, ¿no?, latinoamericana de obispos, se dice que los indígenas y afroamericanos son sobre todo otros diferentes que exigen respeto y reconocimiento, ¿no? Y esto se debe, ¿no?, a todos estos procesos que se han ido gestando, ¿no es cierto?, ya sea dentro de las iglesias a partir de la reflexión de lo que vamos a llamar teologías indias indígenas, pero también en los espacios sociales, ¿no? Y este proceso como tal va a adquirir muchísima fuerza a partir de los años 90, ¿no? Entonces, en los años 90, muchos de nuestros pueblos
se cuestionaron, ¿no? Y se preguntaron qué teníamos que celebrar, ¿no? Porque muchos estaban con esto de la celebración de los 500 años, ¿no? No sé, de descubrimiento, ¿no? Sin embargo, desde nuestros pueblos se dice, no, nosotros no celebramos, ¿no?, ningún descubrimiento, sino que celebramos nuestra resistencia. No celebramos nuestra resistencia y esa fuerza, ¿no?, que nos acuerpó como pueblos, supuso realmente salir hasta cierto punto de la clandestinidad y asumir seriamente los saberes, sabidurías y espiritualidades, ¿sí? Aunque en los espacios eclesiales siempre, ¿no?, estos saberes, sabidurías y espiritualidades van a buscar como equipararse con algunos aspectos, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Entonces, como que esa va a ser siempre la búsqueda, ¿no? Entonces, las equiparaciones siempre en los procesos, ¿no?, en estos procesos es como muy constante, ¿no? Y eso a veces ha limitado hasta cierto punto ¿no es cierto?, a como a beber mucho más de las fuentes, ¿no?, que tenemos como pueblos. Y por eso es que, ¿no?, en este último tiempo, ¿ya?, en este último tiempo, vamos a plantear, ¿no es cierto?, vamos a plantear el aspecto de el vínculo con las espiritualidades, ¿no? El vínculo con las espiritualidades va a ser muy importante, ¿no? No es que, porque claro, el término teología todavía es un término muy occidental, tiene una carga occidental muy fuerte, ¿ya? Y cuando hablamos de teología india o indígena, como en los espacios donde ¿no?, académicos, donde se gesta de algún modo la teología, siempre nos preguntan, ¿y cuál es su método? ¿Y cómo es? Entonces, si no hay método, entonces no es teología, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y claro, nosotros decimos, sí, este término de teología es un término de una carga occidental muy fuerte y que a veces lo hemos usado como prestado, ¿no es cierto? Lo hemos usado como prestado para poder, ¿no es cierto?, nosotras y nosotros también reflexionar, ¿no?, en torno a nuestra relación con lo sagrado. Y sí, ¿no?, esto pasado y claro, y toda esta perspectiva occidental, como dice Raymond Panikkar, ¿no?, que ha sido siempre colonialista, ¿no? Y dice, generalmente de buena fe, que es lo más peligroso, y sus protagonistas han creído que defendían valores universales, llamados a menudo desarrollo, civilización e incluso judeocristianismo. La característica fenomenológica del colonialismo es la convicción del monoculturalismo, interpretado simplemente como exponente de la cultura humana. Entonces, siempre esta carga del occidental tiene esta noción, ¿no? Y claro, por eso es que yo creo que sabiamente en muchos espacios, sobre todo en espacios de mujeres, asumimos que hay el desafío de tejer nuestras espiritualidades cósmicas relacionales con los hilos rotos y quemados. Pues no se trata solo de reconocernos como parte de poblaciones empobrecidas, ni de mantener tradiciones, sino reconocernos en la memoria larga de nuestras ancestras y ancestros, desde esa conexión, ¿no?, desde esa conexión mucho más profunda con la ancestralidad, ¿no?, que recordamos y que habitan en nuestros territorios y que habitan en nuestros cuerpos, ¿no? Y por eso es que en un encuentro en el año 2002, las mujeres indígenas en la cumbre de mujeres indígenas de América, que era ¿no?, de los diversos territorios, ellas, ¿no?, manifiestan que estamos recuperando y fortaleciendo las prácticas ancestrales y la espiritualidad de los pueblos. Y en ese proceso, ellas plantean que es una espiritualidad o espiritualidades, pero no una religión.
Y por lo tanto se trata pues de una espiritualidad que se distancia de las prácticas religiosas de influencia católica, sobre todo, que se impuso por medio de la sustitución, ¿no? Entonces, sabiamente aquí las mujeres buscan, ¿no? De algún modo, pues, hacer como ese proceso, ¿no? De ahondar mucho más en lo que llamamos espiritualidad. Igual, este es un término prestado que tiene muchas limitaciones porque siempre se vincula a lo religioso, y cuando hago referencia a lo religioso en nuestros contextos en Abya Yala es al cristianismo. Y por lo tanto, sabiamente, las mujeres buscan como salir del tutelaje, ¿no es cierto?, del tutelaje del cristianismo y tejer las espiritualidades, ¿no? Comunales en los pueblos, ¿no? Y esto es como más como un camino que se está gestando en los espacios de mujeres. Sin embargo, no olvidemos que nuestros pueblos, ¿no?, mantienen mucho el sentido de la comunidad, ¿no? Porque se trata pues de la comunidad vital de vida, en la cual no solamente, ¿no?, los seres humanos son parte de la comunidad, sino las y los diversos seres, ¿no? Por lo tanto, pues hay unas interrelaciones recíprocas, ¿no? Recíprocas que generan el equilibrio y la armonía, ¿no?, tan querida en nuestros territorios. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de esos procesos, ¿no?, de esos procesos dinámicos, profundos, de interrelaciones, ¿no?, de interrelaciones de los diversos mundos, ¿no?, de esos mundos que vemos, de aquellos mundos que no vemos, pero que estamos fluyendo, ¿no? Y esto es un poco, ¿no?, así a grandes rasgos, este proceso que vivimos, aunque la articulación de teología india ya lleva muchísimos años, ya a partir de los años 90, se constituye a partir de los años 90, y hoy está, ¿no?, en estos tiempos está, ¿no es cierto?, llevada y de algún modo pues animada desde la organización que es AELAPI, que es la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Teología, de Pastoral Indígena, ¿no? Entonces ya son muchos encuentros, ¿no? También está organizada por regiones, ¿no?, la región Mesoamérica, la región sur, la región andina, ¿no? Y en los diversos espacios tienen sus propias organizaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Argentina hay está ENDEPA, que ya lleva muchísimos años y es parte de la red, ¿no?, que articula estos procesos de teología indígena o india, ¿no? Y por otra parte, pues aquí ¿no?, en la región andina también estamos articuladas, ¿no?, entre el sur andino de Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina, ¿no? Entonces somos los pueblos aymaras, quechuas y collas que de algún modo pues estamos transgrediendo las fronteras establecidas, ¿no?, por los estados para unirnos como cuerpos, ¿ya? Y por eso es que aún asumimos esa terminología de India, porque lo hemos dicho, ¿no?, que lo indio es una construcción colonial, no es de nuestro mejor agrado. Sin embargo, desde ese reconocimiento, ¿no?, de que somos pueblos que han resistido ya a estas diversas imposiciones, también esa noción de lo indio y lo indígena ha servido de acuerpamiento político, ¿no?, y de lucha, ¿no?, de nuestros pueblos, ¿sí? Y en estos tiempos tiene que ver pues con esta articulación también de las luchas, ¿no?, por las tierras y los territorios. Por eso es que muchos pueblos ya han buscado salir de esa denominación de lo campesino, porque en muchos estados asignaron a los pueblos, ¿no?, indios como pueblos campesinos, sobre todo después de las reformas agrarias, ¿no?, a partir de los años 50 en muchos lugares. Entonces era esta como una denominación menos peyorativa. Sin embargo, en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de los años 90, los pueblos buscan como reconocerse en esa denominación de lo indio, lo indígena, ¿no? Porque esto nos genera como una mayor posición, ¿no es cierto?, como pueblos vinculados que luchamos
¿no es cierto? Por la dignificación de nuestra vida, la dignificación de nuestros territorios, la dignificación de nuestras organizaciones, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues, el cultivar los saberes, las sabidurías y espiritualidades, ¿no? Entonces estamos como en estos procesos, ¿no? Y a partir de los diálogos con las iglesias, tampoco es un proceso nada fácil, ya, pero que ahí está, ¿no? Encaminándose y vemos como mayor riqueza, ¿no es cierto?, que nos llega a partir del aporte de los sabios y sabias. Por eso es que nosotras, como teólogas indígenas, que nos constituimos el 2009 como una comunidad, ¿ya? De teólogas indígenas, porque esta es una articulación ecuménica también, ¿no? Muchas hemos estudiado, bueno, todas de la comunidad habíamos estudiado teología, y claro, y nos reconocíamos también como indígenas, como parte de nuestros pueblos, pese a que estábamos conectadas, ¿no? De algún modo a la sabiduría, ¿no? Ancestral de nuestras abuelas y abuelos, pero nos hacía falta como algo, ¿no? Que decíamos, no, nuestros pueblos no se limitan a un aspecto, ¿no? Entonces, para beber de los pozos necesitamos a las sabias. Y por eso es que el año 2019, que tuvimos nuestro tercer encuentro, decidimos, ¿no es cierto?, acoger y acogernos, ¿no es cierto?, junto con las sabias. Y por eso es que nuestra comunidad, ¿no es cierto?, se denomina ahora como Comunidad de Sabias y Teólogas Indígenas de Abya Yala, justamente desde esta necesidad, ¿no?, de seguir bebiendo de nuestros pozos, como decía Gustavo Gutiérrez ya hace muchísimos años, ¿no?, que no puede haber articulaciones teológicas, ¿no?, si no bebemos de nuestros propios pozos. Entonces yo dejo aquí la palabra y podemos seguir dialogando, ¿no? Podemos seguir dialogando en torno a las preguntas o aportes que tengan ustedes. Muchas gracias, Sofía. Gracias por darnos este panorama grande de la teología india e indígena que nos llevaste desde las primeras concepciones hasta las luchas y el surgimiento de la savia, ¿no? Muy interesante también en este proceso, Sofía, los desplazamientos, ¿no?, que han generado esta teología. Y bueno, comunidad, este es un espacio que ya saben, un espacio para las resonancias, un espacio de pregunta, así que aquellos que quieren realizar alguna pregunta pueden levantar la mano y vamos dándole el permiso para que activen sus micrófonos. Bueno, Gerardo. Bueno, gracias, Sofía. Y empezando por los más viejos. Me encuentro con muchos jóvenes que me dicen, como me interesa la espiritualidad, no voy a la iglesia. Y vos por ahí dijiste, ¿no?, que claro, cuando hablan de espiritualidad, como nosotros comúnmente hemos recibido la espiritualidad en el contexto de lo religioso e identificamos a lo religioso con lo católico, ¿y habrá alguna salida a esto? ¿Podremos hacer algo para revertir esta situación tan triste? Bien, no sé si hay otros comentarios o respondo a esto. Bueno, o comento un poco, ¿no? Como quieras, Sofía, si quieres vamos preguntando y respondiendo, Sí. vamos haciendo una charla así. ¿Te Bueno, parece? sí, sí. Dale, gracias, Sofía. Sí, yo creo que es importante como rescatar esta noción de espiritualidad que es como algo más profundo, ¿no? Yo creo que a veces se confunde con ciertas prácticas religiosas, ¿no? La espiritualidad por lo general se confunde con prácticas religiosas.
Y yo creo que la espiritualidad tiene otra profundidad, ¿no? Que no es prácticas religiosas, ¿no? Es como esta profundidad, ¿no? De la vida. Hemos tenido mucha influencia también de lo que es la noción de la espiritualidad, desde esta noción del silencio, ¿no? De la armonización de la vida, desde la conexión, como esta influencia mucho más oriental, ¿no? Y yo creo que en estos últimos tiempos esto tiene como mucha fuerza, sobre todo en las sociedades urbanas, ¿no? Donde la gente está buscando justamente hacer estas conexiones, ¿no? Mucho más de armonización del ser. Eh, Sin embargo, en nuestros contextos, la espiritualidad es relacional. Ya nosotros nos concebimos como seres en relación. Ya, y lo que nosotros denominamos como espiritualidad justamente es esto, ¿no? Todos esos procesos dinámicos, ¿no? Que se relacionan, que que se necesitan para vivir, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? En nuestros procesos ¿no? Como pueblo, ¿sí? Ahora, yo creo que la iglesia realmente, o el cristianismo, ¿no? En general, tiene una herencia muy fuerte de la espiritualidad dualista, ¿no? Y esta espiritualidad que ha generado una serie de rupturas, ¿no? En la vida, desde esta categorización de lo bueno y malo, ¿no es cierto? Lo sagrado y profano. Entonces, a partir de ahí se ha generado muchísimas rupturas, ya muchísimas rupturas en las relaciones, ¿ya? Entonces, se ha separado mucho la vida, ¿no es cierto? La vida entre lo que se considera, ¿no? Lo bueno, lo malo. Hay toda una serie de construcciones en torno a esa lógica, ¿no? Y yo creo que esa es como una debilidad, ¿no? Del cristianismo, ya que aunque en algunos espacios, ¿no? Se busca como cómo hacer estos procesos de reflexión en torno a lo relacional a partir de la Trinidad, ¿no? Y a partir de esas relaciones un poco mucho más cósmicas, ¿no? En estos últimos tiempos yo veo que hay como un esfuerzo, ¿no? De poder, ¿no? Como abrirse a estas perspectivas mucho más amplias, ¿no? De concebir la vida y no generar más rupturas, ¿no? Ni divisiones, ¿no? Entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, pero ese es un desafío grande, ¿no? Porque por otra parte, como las fuentes fundamentalistas, ¿no? Sí, las tradiciones fundamentalistas como están teniendo mayor auge en estos últimos tiempos, ¿no? En Bolivia es impresionante la crecida del fundamentalismo, ¿no? Y esto está generando, pues, que mucha gente también se adhiera, ¿no? Y también hay comunidades, ¿no? Que se adhieren a estos fundamentalismos, ya sea evangélicos o católicos, ¿no? Y está generando rupturas dentro de la misma organización, ¿no? Y yo creo que esto los jóvenes como que ven con como cierto rechazo, ¿no? Los jóvenes creo que buscan, ¿no? Otros modos de relaciones, ¿no? Yo veo que pese a sus complejidades, ¿no? Veo que hay como una necesidad de conectarse, ¿no? Con la vida, de generar como mayor vínculo, ¿no? Con los y las otras seres, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes, ¿no? Cuidando animalitos, ¿no? Y ahí por ahí está como una sensibilidad y una necesidad del despertar de la conciencia cósmica. Y yo creo que este es un aspecto a considerar, ¿no? Este despertar de la conciencia cósmica que estamos viviendo pues en estos tiempos, ¿no? Gracias, Sofía. Le damos ahora la palabra, levantó la mano a Noemí Sinopoli, después a Luis, Hola Luis Sofía. Andrés. Bien, hola Sofía. Muchísimas gracias por tu charla. Realmente fue algo muy positivo, ¿no? Yo como antropóloga y como católica, creo que todas estas charlas así, todo lo que nos dijiste,
realmente yo apoyo todo este movimiento porque yo creo que en nuestras culturas están las bases, ¿no?, de todo lo que nosotros tenemos para ofrecer a los demás. Yo creo que tal vez en el catolicismo se ha perdido un poco el eje, ¿no? Porque creo que Jesús vino para todos, ¿no? Él dijo que todos sean uno y no solamente los católicos o los cristianos, ¿no?, sino que todos. Y en ese todos es el respeto a la diversidad, a las costumbres, a las creencias de otros seres, ¿no? También, y el respeto, ¿no? El respeto sobre todo de nuestras culturas, ¿no? Yo creo que desde la antropología uno lo ve al otro distinto, pero igual que nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas de la cultura, no sé si nos separa a nosotros como occidentales, creo que tenemos muchas cosas para aprender de ustedes, ¿no? Por ahí, esta es una cultura avasallante, como decías vos, que quieren solamente que el otro sea igual que nosotros, pero nosotros no aprendemos tampoco del otro, ¿no? Muchas culturas, las culturas que hay en los distintos pueblos aborígenes son muy ricas realmente, ¿no? Muy ricas y muy valiosas, que nosotros tenemos muchas cosas para aprender, ¿no? Y no posicionarnos como los que sabemos todo, los que podemos imponer nuestra sabiduría, ¿no? Yo creo que ustedes son mucho más avanzados en ese sentido, en los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas, y que no hemos llegado a comprenderlos todavía, ¿no? No hemos llegado a, no unificar, porque yo creo que no hay que unificar, sino que en la diversidad está la riqueza, ¿no?, de nuestro ser, y conocerlos, ampliarlos, verlos, y como te digo, con un poco más de humildad, ¿no?, llegar hasta todas estas nuevas culturas y estas nuevas teologías, ¿no? Me parece súper interesante lo que hablas y lo que estás trabajando, ¿no?, con todas las mujeres también de tu comunidad. Así que bueno, te felicito y realmente te agradezco muchísimo, ¿no?, esta charla. Muchas gracias, Noemi. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, que Gracias, estamos Noemí. haciendo Tiene la camino. palabra Luis. Ah, bien, a ver, adelante. Hola, Sofía. Comentarte que, bueno, comentarte primero y luego tengo una pregunta. Con esta, o sea, conocerás que aquí en Paraguay existe la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, y de ahí que seguro le conoces a Margot, a Isa, a Enrique, la gente a Lino, la gente que estuvo participando en teología india, ¿no? Bueno, nosotros como los misioneros indigenistas nos reunimos cada 2 meses, pero es un grupo muy selecto, digamos, de misioneros que nos reunimos y nos nutrimos de grandes conocimientos, sabiduría. Con esta cuestión de la pandemia, hemos decidido hacer una primera experiencia en el Paraguay y formamos el primer curso virtual de actualización en pastoral indígena. Un curso de 10 meses y tomando un tema por mes. Y justamente se inscribieron más de 150 personas, muchos tal vez curiosos al decir pastoral indígena, otra cuestión indígena, gente que estaban trabajando, que trabajan en comunidades indígenas, que acompañan a los pueblos indígenas, maestros, etcétera, ¿verdad? No sé si ustedes saben, ¿verdad?, que en el Paraguay las comunidades indígenas no están desapartadas de la comunidad paraguaya, digamos.
Inclusive en el curso esto de Colombia, una religiosa me dijo que a ella le parecía muy raro que los indígenas en Paraguay, al referirse a nosotros, dicen los paraguayos, ustedes los paraguayos, y dicen nosotros los indígenas. Bueno, y uno de los temas del curso justamente que vamos a tocar en este mes de octubre, ya tocamos antropología, ya tocamos la antropología jurídica, y este tema es teología india, que ahora este mes toca. Lo va a desarrollar Lino Flores. Y justamente una mujer, una profesora me escribe y me pregunta, como yo estoy coordinando el curso, yo no supe qué responderle, ¿verdad? Ella me dice, ¿por qué teología india? Me dice, no, no se dice teología india, me dijo. Uno, que la India es la India, me dijo, y ellos no son indios, son indígenas. Entonces el título está mal, me dijo, no puede ser teología india. Yo le dije, la verdad que yo conozco muy poco del tema también, pero seguramente el que lo va a dictar nos lo va a aclarar, le dije. Y bueno, yo me quedé con esa curiosidad también. ¿Por qué teología india? ¿Por qué no teología aborigen o teología, no sé cómo llamarla, pero la gente le choca al decir teología india? Sí, eso es un poco lo que decía al inicio, ¿no? Porque lo indio es una construcción, ¿no? El otro día tuvimos un encuentro con sí, intercultural también de mujeres y en Perú hay una misionera que es de la India y ella dice, yo soy la auténtica india, ¿no? Porque realmente soy de la India, ¿no? Entonces, y sí, esa es una construcción, ¿no es cierto?, que se nos impuso, y por eso es que la noción de lo indio en muchos espacios como que suena así como, no, esta es parte de la imposición colonial, ¿no? Sin embargo, indígena, por eso es que a Claudio le decía también, ¿no? No solamente teología india, sino indígena, ¿no? Porque lo indígena tiene una noción mucho más de organización, ¿no? Entonces es como que nos hemos asumido, hemos dicho, bueno, pues nos llaman indios indígenas y por lo tanto asumámosla con todo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí construyamos nuestras organizaciones y construyamos, ¿no es cierto?, nuestras luchas y también nuestras resistencias y reexistencias como pueblos, ¿no? Entonces, desde esa noción es que sea, ¿no? Ahora, este es como algo general, ¿no? Porque en estos últimos tiempos también hay un proceso muy significativo de parte de muchos pueblos que están empezando a reconocerse como con sus propios modos de nombrarse, ¿ya? Con sus propios modos de nombrar, ¿no? Y es hermoso porque el otro día estaba revisando un atlas estos de los pueblos indígenas y hay como 807 pueblos, ¿no? 87 pueblos que se asumen, ¿no? Y se autonombran, ¿ya? Y por lo tanto, pues, y hay otros pueblos que son los pueblos de aislamiento que de la misma forma, ¿no es cierto? Se van asignando en sus propios modos de nombrarse, ¿no? Y por lo tanto lo indígena es como para dar una cosa así, ¿no? Como algo general, pero hay el propio reconocimiento, ¿no?, de cada pueblo. Por eso es que hablaríamos de una teología aymara, de una teología guaraní, ¿no? Y tantos pueblos guaraníes que son, ¿no? O sea, porque lo guaraní no es solamente una, ¿no? Sino que hay muchos pueblos que están, ¿no?, abrigados en torno a este nombre. Entonces, sí, y lo que digo, igual lo teológico es algo prestado porque esto de la categorización de teo, ¿no?, de un Dios, ¿no?, de Dios, mientras en nuestros pueblos la noción de lo sagrado habita desde el aspecto de la dualidad, ¿no?, de estas fuerzas, ¿no?, que fluyen y se complementan, ¿no? Entonces no se concibe una fuerza sola, ¿no? Entonces siempre hay fuerzas, ¿no?, que se emparentan, que se buscan, ¿no? Y hablamos de complementación, pero es como que esto, ¿no? Y son fuerzas femeninas, masculinas,
¿no? Entonces no hay una sola fuerza y este es el otro aspecto, ¿no? Y yo creo que sí, que estamos como en procesos también como de resignificar, ¿no? Esos modos de nombrar nuestras reflexiones. Y por eso que me parece mucho más acertado en estos tiempos plantear ese sentido de la espiritualidad más que de una teología, ¿no? Gracias, Sofía. Enrique del Percio. Hola, gracias. No sabía. Gracias, Sofía. Y también muchísimas gracias a quienes me precedieron. Qué interesante. Y gracias, Claudio, sobre todo por armar estas cosas, ¿no? Iván preguntaba al principio si nosotros nos conocíamos de antes y yo tenía ganas de contestarle que Dios nos cría y Claudio nos amontona, pues nos hemos conocido, gracias a Claudio. Dos o tres cositas, o más comentarios y diálogo, ¿no? Una sobre lo que comentaba Luis con respecto a la palabra indio, y es todo un tema. Yo lo que hago es filosofía latinoamericana. Y de entrada, agradecerte, Sofía, que rescates, a pesar de esto último que decías, la palabra teología. Dentro de la filosofía latinoamericana hay muchos que dicen tenemos que hablar de pensamiento, porque la filosofía es lo que hacen los europeos. Bueno, no. Rescatemos nosotros también para nosotros esa palabra, ¿no? No la universalicemos nosotros el término. Me contaba un amigo, estoy tratando de recordar, o sea, me lo contó Joseph Esterman esto, pero lo que no me acuerdo es quién fue el teólogo que en un encuentro en Manresa, hace unos 4 o 5 años, ya Francisco era papa, pero hacía poquito, le piden que haga un panorama general de la teología en el mundo. Entonces él dice, bueno, tenemos algunas teologías que están cobrando renovado vigor, como la teología de la liberación, como una teología universal. Otra teología universal muy interesante es la teología feminista, y tenemos algunas teologías locales muy interesantes o regionales, ¿no? La teología andina, la teología tupí-guaraní, la teología bantú, y después tenemos la teología étnica blanca que está en franco retroceso y ya casi a nadie le interesa. Me pareció muy interesante. Bueno, esto que vos planteabas, ¿no? Venía un poco a cuestión, pero reivindicar el concepto de teología. Después, la otra pregunta, y aprovechando que la tenemos a Noemí como antropóloga, hay una duda que se nos plantea en filosofía, entonces por eso quisiera preguntarte la voz en teología. Cuando nosotros hablamos de filosofía andina, y particularmente es uno de los temas que más me interesa, no podemos hablar de una filosofía andina que no haya sido atravesada por la filosofía occidental, porque implicaría una labor de rescate de una cierta sabiduría ancestral que ya hoy no está vigente ni la podemos conocer como tal. A nosotros lo que nos interesa cuando hacemos filosofía andina es la filosofía real, auténtica, vigente y encarnada en el pueblo, que es una filosofía que no tiene autores, ni pie de página, ni estas cosas que son más propias de la filosofía étnica blanca, ¿no? Pero que no deja de tener sus categorías y su profundidad. Pues la primera pregunta es, ¿pasa algo así con la teología que vos llamás india? Yo me gustaría más, ahí coincido con Luis, teología indígena, ¿no? Pero bueno, digamos esta teología india. ¿Se puede pensar o lo que interesa es justamente lo que tenemos hoy, ¿no? Una teología que se me ocurre ya está impregnada e impregnada de cristianismo y eventualmente de otras tradiciones también. Y en este sentido, me acordaba una cosa muy linda que me había pasado en el 11 de octubre del 2016. Pasamos bueno, la velada, ¿no? Antes en Amaicha, y uno de los momentos para mí más emotivos de mi vida en contacto con esto, podemos llamarlo sagrado, es cuando hacemos la ofrenda a la Pachamama y me toca a mí cerrar esto con unas palabras que por supuesto no me salió nada por el nudo de la garganta, ¿no? Que se me hizo en el momento de hacer la ofrenda a la Pacheta. Esto fue un sábado. Al día siguiente, domingo, voy a misa y me encuentro con el mismo chico con el cual habíamos estado dialogando muchísimo los días previos y que me había explicado muchísimo de teología andina, en misa. Y al finalizar la misa, el sacerdote lleva el sagrario
y se lo va acercando a la gente y la gente toma el sagrario. Acá en Buenos Aires la costumbre más europea es de rodillas, porque como somos visuales, ¿no? Entonces la costumbre más europea tenemos, lo miramos. Pero en cambio la cultura andina es más de tocarlo. Entonces tocaba y se lo ponían en la frente y demás. Tardaba mucho esto. Entonces yo le pregunto, justo de casualidad nos sentamos juntos en la iglesia y le digo, ¿cómo compatibilizás vos internamente tu ceremonia de ayer con esta ceremonia de hoy? Y él me dice, ¿cuál es el problema? Y digo, bueno, para mí no hay problema, pero por mi concepción de la religión, pero por ahí vos son un... Me dice, no, mirá, ayer teníamos a la Pachamama, que yo la siento más cerca de ella, y me señala a la Virgen. Y hoy, en cambio, lo que estamos es celebrando al Inti, el sagrario con esa forma, eso. Entonces, bueno, yo después le comento a Scanone esto, y un poco le digo, bueno, me encantó la figura más allá de cierta promiscuidad ahí entre poner al Inti, o sea, poner a María como esposa de Jesucristo, ¿no? Y él me dice, bueno, mucho peor es la promiscuidad nuestra, que la ponemos a María como madre de la iglesia, a la iglesia como esposa de Jesucristo, o sea que el incesto entre hermanos que estamos realizando nosotros no tiene, es mucho más grave todavía, ¿no? Bueno, quiero decir, me pareció tan genuino y tan lindo, ¿no? Esta forma de hacer teología profunda que tenía este amigo de Amaicha, es decir, mirá, no me vengas con esos problemas, esto es así. Bueno, eran algunas reflexiones y un último temita así. En la Universidad de San Isidro yo he tenido un problema muy serio, es que no he podido encontrar teólogos ni andinos, ni guaraníes, ni, que eran las dos teologías que particularmente me interesaban más, ni mapuches, cuando nosotros en nuestro conurbano, la formación de, como saben ustedes, el conurbano bonaerense es la ciudad más latinoamericana de Latinoamérica, ¿no? Y entonces en este sentido me interesaba mucho justamente pensar en nuestra sociedad y pensar a partir de las raíces culturales, de cómo estas teologías pregnan en la gente nuestra del conurbano, que trae esta cosa. Pues no encontré a nadie. Todo el mundo me dijo qué interesante, pero no encontré a nadie que trabaje con esto por aquí. Si Luis Andrés, Sofía o el resto de los amigos de la comunidad sabe de alguien de por estos pagos del conurbano bonaerense que trabaje estos temas, me cuenta, porque me interesaría muchísimo para trabajarlo justamente con eso, ¿no? ¿Cuál es la teología que hoy realmente está encarnada en muchos estratos de nuestro pueblo? Pero muchísimas gracias nuevamente, Sofi, y perdón por lo largo que se extendió esto. Gracias. Bien, hay varios aspectos que, ¿no?, que se han ido mencionando por ahí. En los espacios de las reflexiones de teología india o indígena, hay como dos aspectos, ¿no? Uno es lo que le llaman, ¿no?, la teología indígena cristiana, ¿no? Y la teología indígena o indiana. Y esta es como una diferenciación que se hace, ¿no? De cómo hay ciertos, ¿no? Hay ciertas comunidades que se asignan de algún modo, pues, como parte de la herencia de estas dos tradiciones, ¿no? Y hablan de la doble fidelidad, ¿no? Entonces, sí, en algunos aspectos se habla de eso, ¿no? La doble fidelidad, la fidelidad a lo ancestral, pero también a la fidelidad a esa identidad que se ha asumido que sería el cristianismo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a hacer una serie de diálogos, ¿no es cierto? De diálogos entre lo que es en nuestro caso, lo andino, ¿no? Y lo cristiano, ¿no? Entonces, y por lo general, ¿no?, este proceso ha estado como muy mediado por lo que se denomina la inculturación, ¿no?, que decía hace rato, ¿no? Como el cristianismo se ha ido inculturando ¿no?, en la vida de los pueblos, ¿no? Pero esto igual sigue siendo como una reflexión desde fuera, ¿no? Sin embargo, desde dentro, ¿no?, desde la profundidad de los pueblos en Abya Yala,
hace algún tiempo ya empiezo a cuestionar esto que llamamos como sincretismo, ¿no? O sea, en el lenguaje teológico, a muchos procesos que viven los pueblos se le denomina como sincrético, ¿ya? Y yo viendo un poco la vivencia de nuestros pueblos, hablaría más de que sincretismo, de integración. Ya hay principios en los pueblos, principios vitales, ¿no? Le llamo, que aún se conserva en las cosmovivencias de nuestros pueblos. Y uno de los principios vitales que acompañan, ¿no?, el caminar de nuestros pueblos es que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Y en esta noción de todo tiene tiempo, todo tiene su lugar, que responde un poco a esta búsqueda de la armonización y el equilibrio de la vida, se ha integrado muchísimos símbolos cristianos, ¿ya?, en las cosmovivencias de los pueblos. Pero esa integración es interesante, no se integra cualquier aspecto, sino se integra, ¿no es cierto?, aquellos símbolos que de algún modo, pues, ¿no es cierto?, se han hecho parte, ¿no es cierto?, se han hecho parte de la vida, de las relaciones, ¿no?, que viven los pueblos. Sí. Y ese va a ser, por ejemplo, el caso de las cruces, ¿ya? Jenny, que está por ahí en Perú, es impresionante la celebración de las cruces en mayo. No hay pueblo que no tenga celebración de la cruz en el mes de mayo. Ya, y la cruz, ¿no?, que realmente es el símbolo para unos espacios un poco más, ¿no?, contestatarios de los pueblos, entonces la cruz ha llegado junto con la espada, decimos, ¿no? Por lo tanto, también ha sido sinónimo de opresión. Sin embargo, la relación que han hecho muchos pueblos de la cruz es la integración del cosmos, ¿no?, de todas estas dimensiones, ¿no?, de las fuerzas telúricas con las fuerzas cósmicas. Ya, entonces, y esta señal de los 4 lados que para nuestros pueblos es tan importante, ¿no?, que es la integración de todas las fuerzas vitales, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, la forma de cómo los pueblos han empezado, ¿no es cierto?, a integrar estos símbolos en sus cosmovivencias y en sus espiritualidades, ¿no? Y lo otro es que la otra noción que nos acompaña como un principio vital es que todo tiene vida, todo tiene vida. Y por lo tanto, muchos de esos símbolos, ¿no?, cristianos, que son las imágenes, por ejemplo, de los santos, también tienen vida. Ya, y por lo tanto le dan su espacio, le dan su lugar. Entonces, desde esta noción de lo relacional, esto se comprende, ¿no?, de esta manera. Y claro, a veces desde nuestras nociones teológicas, ¿no?, muy así desde fuera, queremos hacer interpretaciones, ¿no?, al respecto, pero no, los pueblos hacen sus propias interpretaciones. Y yo creo que eso es muy importante rescatar, ¿no?, cómo los pueblos han empezado a tejer, ¿no?, las relaciones con el cristianismo. Y esto a la iglesia le cuesta muchísimo aceptar. ¿Por qué? Porque sale de todas las nociones de lo que serían los dogmas, las doctrinas, la tradición. ¿Ya? Entonces, esto es el otro aspecto, ¿no?, que es importante considerar, ¿no?, en estos procesos que llamamos de teologías indígenas o indias, ¿no? Bien, esto es un poco, ¿no?, que puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Tenemos 2 manitos levantadas, una de Williams y después de Jenny Delgado. Williams, te damos la palabra. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches a todos y a todas. A Sofía por su presentación, su participación.
aquí en la comunidad, recordando de esa de la cruz, se me vino a la memoria. El 3 de mayo, en El Salvador, no sé si en otros países latinoamericanos, tienen esa celebración del Día de la Cruz. Y cómo simbólicamente se colocan las frutas representativas, que son frutos, características de la tierra, tiene la cruz, y para tener acceso, como el carácter colonizador, a las frutas se tiene que persignarse, la señal de la cruz. Aspecto colonizador del catolicismo presente en los pueblos. Se me vino a la memoria. Sí, a tantos años, 30 años que estoy lejos de mi tierra, pero ¿cómo esa presencia de la cruz? En ese sentido, yo tendría una pregunta. En el proceso de resistencia de los pueblos originarios, aparece la figura del cristianismo. Cuando se habla de querer ver las semillas del evangelio, ¿será que esa cuestión de encontrar semillas del evangelio en la cultura, no será que es un mecanismo de disfrazar el proceso colonizador con máscara de solidaridad y fraternidad? Sí, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? En esos procesos que mencioné de inculturación que aún se mantienen, ese es como un lenguaje un poco más oficial, digamos, a nivel de los ámbitos eclesiales, incluso teológicos, ¿no? De buscar ¿no? en los territorios, en los pueblos, las semillas del verbo encarnado, ¿no? Que ya estuvo antes de que llegue el cristianismo, ¿no? Con toda la campaña de la conquista y ¿no? Y la colonización. Sí, en parte tiene un poco esa noción, ¿no? De como que seguir buscando eso, ¿no? Eso que se denomina dentro de este dualismo como lo bueno, ¿no? Y de esta noción de búsqueda de lo bueno, entonces van a dialogar con todo lo que se asemeje, digamos, ¿no? Al evangelio, como desde el carácter de vida, ¿no? Y este es un aspecto, ¿no? Que nosotros hemos empezado a cuestionar porque desde esa noción dualista, pues no mucho de lo que tenemos como pueblo se pierde. Ya se pierde porque nosotros tenemos vínculos con aquellos mundos que no vemos y que esos mundos que no vemos han sido los más demonizados, ya los más demonizados. Ya, por ejemplo, los espíritus cantores, ¿no? Que están asociados a las lagunas, a las fuentes de agua, ¿ya? Y en esos espacios, pues, ¿no? Hay relatos de sirenas, ¿no? Pero son en realidad los espíritus cantores, ¿no? Muchos músicos llevan sus instrumentos, ¿no? A lugares así concretos donde hay esos espíritus cantores y los dejan ahí, van con rituales propios, ¿no? De permiso, ¿no? De permiso a esos espíritus para llevarse un poco de la melodía, ¿no? Y claro, muchas de esas fuerzas han sido así. Y claro, desde esta perspectiva de buscar siempre esta noción del verbo, ¿no? De las semillas del verbo encarnado, entonces todas estas fuerzas han sido, ¿no es cierto?, digamos, mal vistas y satanizadas, ¿no? Y por lo tanto, pues desde esta noción, como que el diálogo se limita, ¿no es cierto?, solamente con algunos aspectos, ¿no? Y no con todos los aspectos. Y por eso es que realmente, ¿no? Sigue suponiendo, ¿no? Esos procesos de inculturación y de búsqueda de las semillas del verbo, y finalmente una serie también de imposiciones, ya una serie de imposiciones, ya desde esta perspectiva mucho más cristiana, y no tanto de diálogo. Y por eso es que desde los espacios, ¿no? De teologías, ¿no? Indígenas y las otras teologías de los pueblos, ¿no? Diría yo, estamos como planteando, ¿no? Dos aspectos, ¿no? Que si la iglesia quiere dialogar, entonces plantearemos procesos de diálogos interreligiosos, porque en los procesos de diálogo interreligioso nunca se considera ¿no?
a lo que a las nociones de los pueblos, ¿ya? Entonces dice, sí, tenemos el proceso de diálogo interreligioso y ese proceso es entre el Islam, el judaísmo, el cristianismo y todos aquellos que están como dentro de, ¿no? Dentro de lo que puede ser lo dialogable. En cambio, ¿no? Nuestros pueblos no son considerados y tienen toda, ¿no es cierto? Muchos pueblos tienen toda esa estructura de, ¿no?, poder plantear ese aspecto de lo religioso. Y por otra parte también planteamos y decimos, bueno, si queremos rescatar mucho más estos principios de vida, entonces planteamos diálogos interespirituales, ¿no? Que es como mucho más profundo, ¿no? Para salir de estas nociones, ¿no? También de imposiciones, ¿no? Y de estar buscando siempre las equiparaciones, ¿no es cierto?, entre lo que es, ¿no?, entre el cristianismo y las diversas saberes, sabidurías y espiritualidades de los pueblos, ¿no? Entonces sí, hay, en las resistencias se cuestiona, ¿no es cierto?, se cuestiona y se critica también ciertas nociones que aún, ¿no es cierto?, se conservan de imposición, ¿no es cierto?, de imposición y que de algún modo pues están también, ¿no es cierto?, como siguen estas categorías de lo que es la colonización y que finalmente civilización, ¿no? Y la educación va por ahí. Entonces, todas las nociones de, ¿no?, incluso de la educación intercultural tiene estas nociones, ¿no? Porque la interculturalidad nunca se la ha planteado de manera crítica, ¿no? Entonces, siempre es una interculturalidad funcionalista, ¿no? O sea, funcional, ¿no? Entonces, los indígenas sí tenemos que ser interculturales, ¿no? Mientras las otras poblaciones no. ¿No? Entonces, como que lo intercultural siempre se limita también al ámbito de lo indígena, ¿no? Cuando todas las poblaciones tendríamos que estar, ¿no es cierto?, educándonos para esos procesos de interculturalidad relacional, ¿no? De asumir como, ¿no?, en nuestras diferencias, ¿ya? Y dignificar nuestras relaciones. Entonces, sí, es un poco, ¿no? Gracias, Sofía. Tenemos ahí la mano levantada también de Jenny Delgado. Jenny. Jenny, tu micrófono no está activado. Ahora sí. Gracias, Sofía, por la sabiduría que nos has compartido esta hora y este diálogo. Yo estaba considerando y meditando de mi propia experiencia, la experiencia de mi familia también de Perú, y es un diálogo que venimos ya meses con Claudio, William, ¿verdad? Y realmente tú dices esta buena noticia, ¿no?, de esta comunidad de teólogas indígenas trabajando, dialogando, reflexionando desde los saberes ancestrales. Pero hay una conexión y quisiera saber si es un tema que están considerando o todavía no, porque sabemos que es un proceso, estas reflexiones teológicas, sobre la descendencia. Es decir, poblaciones que descienden de la población originaria, que ha tenido prácticas culturales, religiosas, lingüísticas, pero que por la migración, ¿no?, en este transitar, en este caminar del territorio que nos encontramos de Ayala, no nos encontramos en la tierra, nuestras tierras ancestrales, ya no hablamos o tenemos desconocimiento de esta lengua ancestral de nuestras abuelas, porque somos parte de 500 años de transición y de resistencia también, con este encuentro de dos mundos que se ha generado en el proceso colonial, ¿no?, colonizador, y que las repúblicas han tenido esa línea mismo, ¿no?, esa idea profunda de desarraigar a la descendencia de todo contacto con las poblaciones originarias e indígenas. Pero que seguimos siendo
somos, no son genéticamente, sino tenemos de una manera quizás recortada, pequeña, pero en los recuerdos familiares ese canto, como tú mencionabas, o de ese historia de resistencia, porque aún existe en ese proceso. Entonces, quisiera saber si lo están considerando, ha pasado por un tema, o quizás no. En mi caso, ya llevo varios años en ese proceso, cómo la descendencia se suma a esta reflexión, o estamos en este intermedio que realmente de sistemas de castas que crearon los españoles, los ingleses, los portugueses, en crear este complejo sistema de fusiones, ¿no? En el cual, eso pasó el 2017 en Perú, que el 70% en el censo se declaraba mestiza, ¿no? Y había un porcentaje quechua, aymara, llánica, y se celebró desde el gobierno que la gente se considere mestiza. Pero cuando uno le preguntaba qué significaba ser mestizo, era un paso de ser quizás blanco o europeo y un paso del otro lado a no ser, de alguna manera, desconocer sus raíces maternales, paternales, abuelas, etcétera, que está presente en nuestra vida. Entonces queda ese sinsabor, ¿no? Entonces, porque hay una descendencia ajena. Entonces, eso, si Sofía nos puede, no sé, comentar de este proceso. Sí, gracias, Jenny. Sí, realmente la construcción de identidades es impresionante, ¿no? Creo que en el tiempo de la colonia se construyó muchísimas identidades del no ser. Ya, o sea, sí, o sea, muchas identidades en México. Y esto, en un museo de México y había una pared entera, ¿no? De muchas imágenes de construcciones de identidades, ¿no? La fusión de tal con cual da esto, ¿no? Entonces eran como muchas genealogías así, ¿no? Y yo estaba así como sorprendida, y definitivamente, ¿no? Que estas identidades construidas de algún modo pues nos han limitado, ¿no? En el vínculo en realidad con nuestra ancestralidad, y nos ha alejado, ¿no? Muchas en realidad de la comunidad somos ya mujeres que somos parte de comunidades que hemos caminado. ¿Ya? Entonces muchas estamos ya lejos de nuestras tierras de origen. Sí, entonces estamos caminando ya en ciudades, ¿no es cierto? Habitamos en ciudades y desde ahí empezamos a beber, tenemos la necesidad de beber de nuestras fuentes, ¿no? Y esta necesidad de beber de nuestras fuentes nos conecta justamente a nuestros territorios y territorialidades de origen, ¿ya? Y de reconocernos también, ¿no es cierto?, en estas, reconocernos en la ancestralidad, ¿no? O reconocernos, sí, en nuestra ancestralidad y reconocer nuestra ancestralidad, ¿no? Este vínculo ¿no? de establecer como las relaciones con el abuelo, la abuela, la memoria que es tan importante, ¿no? En la constitución de nuestros seres. Sí, y esto, ¿no? Ubicarnos en la memoria también es como muy dignificador, ¿no? A pesar de lo que he dicho, ¿no? Esa memoria ingrata que nos habita. Sin embargo, esta conexión con nuestra ancestralidad nos remite a la memoria milenaria. Ya, entonces sí, en los aymaras este año hemos celebrado el año 5529, ¿no? De un tiempo. Y lo mismo los mayas, ¿no? Dicen que han celebrado, eso es de un sol, ¿no? Entonces nos conecta con otras, ¿no? Otras fuerzas, ¿no? Así milenarias. Y claro, esta memoria ingrata de estos 500 años a veces nos desvincula, pero yo creo que estamos en tiempo de hacer estas otras conexiones, ¿no? Y por eso es que estamos rescatando mucho más el sentido de la espiritualidad, ¿no?
aunque desde la antropología, desde la sociología, ¿no? Y los otros estudios, ¿no? Que ven, ¿no? Cómo los pueblos, ¿no? Estos pueblos que han sido considerados por este sistema colonial como los pueblos de los pobres indios, no éramos el pueblo de los pobres indios, ¿no? Muchos pueblos tenían todo un sistema de organización muy desarrollado, ¿ya? Sistemas de cultivo, de organización, de administración, de esto que se llama economía. Entonces, con una organización muy, ¿no es cierto?, muy singular, ¿no? Por una parte, porque realmente era otra forma, ¿no es cierto?, de organización a partir de estas relaciones, ¿no?, de correspondencia con el cosmos, ¿no?, y todas las fuerzas tutelares, ¿no? Entonces, había toda una serie, ¿no? Había toda una serie de sabidurías, ¿no? Y por eso es que estamos, ¿no?, en esta búsqueda también de integrar, ¿no es cierto?, eso que se ha ido separando, ¿no? O esto que llamamos saber, sabiduría y espiritualidad como, ¿no?, desintegrado, sino que estamos viendo que todo en los pueblos está integrado, ¿no? En estos últimos tiempos, entre Perú y Bolivia, estamos trabajando un principio vital que estamos reconociendo como fundamental y que nos va a ayudar a hacer frente, ¿no es cierto?, a este embate del capitalismo que nos está llevando ya casi hasta el límite, ¿no?, que es la crianza mutua de la vida. Estamos rescatando este principio, ¿no?, vital de la crianza mutua de la vida, que es, ¿no?, esta conciencia de sentirnos criados, criadas, ¿no?, por los y las diversos seres, y por lo tanto nosotros en correspondencia, ¿no?, criar estos seres. Ya, y esta noción nos la está ofreciendo mucho, ¿no?, todas las poblaciones que aún tienen esa relación con, ¿no?, con el territorio, ya, con la tierra. Y sí, el año pasado nos llegaba el registro, ¿no?, de las 4.000 variedades de papa en la región andina, ¿ya? Entonces, y la región andina es, pues, ¿no?, el noroeste de Argentina, norte de Chile, ¿no?, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Entonces, en el registro ¿no?, se registró, ¿no?, las 4.000 variedades de papa, y me parece que 3.000 y algo, no sé si Jenny estás enterada, ¿no? No sé si 3.200, 3.300 variedades se ubica en Perú. Y esa diversificación, ¿ya?, esa diversificación se debe justamente a este principio de la crianza mutua de la vida, ¿no? Entonces, como nuestros, ¿no?, hermanos y hermanas en los diversos pueblos han diversificado la semilla de la papa, ¿ya? Y la semilla de la papa tiene todo un proceso, ¿no es cierto?, de crianza, ¿ya? Entonces, pese a toda esta fuerza del monocultivo, ¿no es cierto?, que se está extendiendo y que está como, ¿no?, agrandando ya sus territorios, ¿no?, y está de algún modo, pues, expropiando territorialidades, ¿ya?, de los pueblos. Pese a ese, ¿no?, sistema del monocultivo, la diversificación de las semillas se sigue dando. Y esta es una señal de esperanza, ¿no?, una señal de esperanza que nos invita, ¿no?, a hacer como una mayor conexión con esas sabidurías, ¿no?, ancestrales que se mantienen en los pueblos y que se van, ¿no es cierto?, sosteniendo y transmitiendo también, ¿no? Claro, ahí viene ya el desafío, ¿no?, de las nuevas generaciones que ya hemos dejado ¿no?, los territorios de origen y estamos vinculadas más en espacios de las ciudades, que vamos, ¿no es cierto?, como de algún modo, pues, desvinculándonos de esos saberes y esas sabidurías, ¿no?, que sigue un poco el ritmo de los procesos sentipensares, ¿no? Entonces, los aprendizajes se dan así, ¿no?, en procesos sentipensantes, ¿no? Por lo tanto, pues nos educamos en la vida y para la vida, ¿no? Entonces, esto estamos dejando, ¿no? Estamos dejando, y eso es una preocupación nuestra también, ¿no?, de cómo
estando lejos de la tierra de origen, podemos seguir cultivando saberes y sabidurías, ¿no? En ese vínculo, ¿no? Con la memoria y en el vínculo, ¿no es cierto?, de los saberes todavía que nos acompañan de los otros pueblos, ¿no? Entonces, esto es muy significativo, ¿no? Y eso es un poco lo que en Bolivia estamos como buscando, porque pese a que hemos tenido, ¿no?, procesos significativos, ¿no?, de reconocernos, ¿no es cierto?, como un Estado plurinacional, ¿no?, de reconocernos con nuestras diversidades, pero estos procesos cuestan y no se han logrado, ¿no?, del todo. Ya, y esto tiene que ver un poco también, ¿no es cierto?, a veces con ciertos esencialismos que salen, que son normales, ¿no?, después de procesos tan largos de dominación, de enajenamientos y de opresión de nuestros pueblos. Sin embargo, pues, ¿no?, en las reflexiones, ¿no?, con los espacios de los espacios gubernamentales, ¿no?, cuando nos tocaba hablar sobre temas de teología y espiritualidad costaba mucho, ¿ya? Y aún sigue costando mucho, porque todavía hay esta como sospecha, ¿no es cierto? No sospecha, sino también hay toda una serie de prejuicios también, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Es imposible ahora ir a un pueblo y sacar al santo que tiene ese pueblo o a la santa que tiene ese pueblo. Por lo que les decía hace un momento, hay una integración, ¿no? Y esto no se puede hacer porque estaríamos también yendo, ¿no es cierto?, desde una perspectiva así como muy sesgada de la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos como en esos procesos de búsquedas, ¿no? De profundizar en estas sabidurías, ¿no?, que han acompañado a muchos de nuestros pueblos y que aún los sabios y sabias, ¿no?, siguen entretejiendo. Estos días estamos con unos terribles enfrentamientos de los sectores cocaleros de La Paz. Ya hay un enfrentamiento tremendo de dos grupos, ¿no?, que están como buscando, ¿no?, el poder ahí, porque no hay otro modo de nombrar, y ahí se pierde todo el sentido de la profundidad que tiene la hoja de coca, ¿no?, que es la inalmama, ¿no? Entonces, este conflicto que se está dando ahí nos hace ver, ¿no?, cómo nuestros pueblos se empiezan a desvincular del sentido de lo sagrado, ¿no?, para que me entiendan, pero en realidad es como del sentido del respeto de muchos seres, ¿no?, de muchos seres, y ese es el caso de la hoja de coca, ¿no? Entonces, que está perdiendo ese su sentido, ¿no?, de ser fuerza vital para nuestros pueblos, ¿no? Y esto tiene que ver también con pueblos que se van desarraigando, ¿no?, que se van desarraigando de las sabidurías y de las espiritualidades, ¿no? Entonces se mantiene una forma, pero no la profundidad, ¿no?, y el sentido que tiene, ¿no? En este caso, la hoja de la coca como inalmama, ¿no?, como compañera de camino, ya como madre de la sabiduría. Entonces, sí, estamos en esos procesos y esos desafíos, pero también creo que hay esto, ¿no?, lo que les decía, la esperanza de saber que se va cultivando, ¿no?, las orientaciones o los principios vitales, ¿no?, que estamos también rescatando en diversos espacios. Sí, gracias por las preguntas y los comentarios también. Gracias a vos, Sofía, muchas gracias por esto. Y bueno, quería también, bueno, ya Jenny había hecho la pregunta sobre descendencia y me quedaban algunas preguntas, así como también si en la teología india se maneja esta cuestión de identidades. Sabes que hace unos años en Brasil, no unos años, hace bastante años, eh, estaba en un curso sobre espiritualidad y teología, y había un hijo de un cacique que estaba dentro de una congregación, no recuerdo ahora cuál, y era el hijo de un cacique tupí guaraní. Y en un momento, en aquel entonces yo tenía el cabello largo, así, ¿no? Era como otro. y él también tenía el cabello largo. Y se acerca
se me acerca y me pregunta, no así de una, ¿de qué comunidad sos? Y de repente, claro, no me estaba preguntando de qué comunidad religiosa, nada, sino de a qué pueblo originario pertenecía. Digamos. Los que viven acá en Salta sabrán que tenemos muy limitado dónde están los pueblos, qué sé yo, y los que están en la capital no son, digamos, de ningún pueblo indígena. De hecho, todo un proceso también en educación y demás han invisibilizado eso, ¿no? Y como decía Jenny también, nos han puesto en esa categoría de mestizo. Y por ahí queda también el camino de autoidentificación y de autodeterminación, ¿no? Una preguntita de más o menos de eso, ¿cómo lo maneja la teología india este proceso, digamos? Y que estamos, creo que muchos, o algunos por lo menos. Sí, en realidad en estos procesos nos ayudan mucho las abuelas y los abuelos. Porque desde las nociones integrales de la vida no se separa, ¿no es cierto? Esta noción de espiritualidad, teología, identidad, saber, sabiduría, organización, ¿no? Entonces está como la vida fluye de manera integral, es como un tejido, ¿no? Entonces ahora estaba recordando las palabras de Vicenta Mamani, que es igual teóloga aymara, ¿no? Y ella dice que la espiritualidad es parte de la identidad cultural y viceversa, porque no hay identidad sin espiritualidad, ni espiritualidad sin identidad. Por lo tanto, estamos convencidos y convencidas de que la espiritualidad brota de la vida, ¿no? Entonces, hay ¿no? Hay una relación ahí, ¿no es cierto?, de esta, de todos los aspectos de la vida que nos hace ser lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, y sí, y en quechua, en el quechua chanca del centro de Perú, que son los grandes guerreros chancas, hay un término que es el cachcayquiranqui, ¿no? Y este término es como que en los momentos, ¿no?, en que nos perdemos, ¿no?, está la fuerza, ¿no? Está la fuerza de que seguimos siendo y seguimos estando, ¿no? Que a pesar de todo, ¿no?, seguimos siendo y seguimos estando. Entonces, sí, esto es lo que justamente estamos, ¿no?, haciendo. Yo creo que a muchos y muchas los procesos que hacemos, ¿no?, en la teología andina, en la teología, en las diversas teologías de los pueblos, ¿no?, nos ayudan justamente a conectarnos con nuestras, ¿no?, con nuestra savia, con nuestros pozos, ¿no?, y a beber de ellos, ¿no? Y sí, esto es muy importante, ¿no?, de cómo reafirmarnos en lo que somos, ¿no? Y sí, y vamos acompañándonos de este sentido ¿no?, de la espiritualidad que nos nutre, ¿no?, pese a los enajenamientos, ¿no? Pese a los enajenamientos, porque ser indígena, estoy usando este término, asumirse como indígena, ¿ya?, no ha sido nada fácil, ¿ya? Y esto no es de hace mucho. Yo he hecho mención los años 90, ¿no?, donde los pueblos como que, ¿no?, empiezan a reivindicarse y autoafirmarse, ¿no?, como pueblos, ¿no?, como pueblos. Y ser indígena en las ciudades era tremendo, ¿no? Entonces todos de algún modo pues buscábamos blanquearnos, ¿no? Yo tengo un grupo de tíos que ha cambiado de apellido, ¿no? Somos Chipanaquispe, ¿no? Chipanaquispe. Y tengo un grupo de tíos que son González, ¿no? González Quisbert, ¿no? Entonces han cambiado de apellidos justamente para ser integrados, o más integrados, como para ser considerados dentro de estas sociedades excluyentes, ¿no? Y que no veían, pues, yo como dignos de ser parte, ¿no?,
de las estructuras sociales. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos de blanqueamiento que Frantz Fanon, ¿no? habla en sus contextos mucho más, ¿no? Afros, pero esto también nos ha acompañado, ¿no? Entonces hemos vivido un proceso de blanqueamiento muy, muy fuerte, ¿no? Y el conectarnos, ¿no? De algún modo con estas sabidurías y las espiritualidades de los pueblos realmente también nos ayuda a dignificarnos. Ya yo recuerdo un hermano, ¿no? Un hermano muy comprometido con las comunidades eclesiales en el sur de Perú. Y él decía, a mí me han tanto, ¿no? Las hermanitas, los padrecitos me han dicho, tienes que educar a tu pueblo, tienes que enseñarles a orar, que sean buenos cristianos para que tengan dignidad. Ese es tu deber, esa es tu misión. Y él dice, y a mí eso se me ha introyectado. Yo era jovencito cuando recibí toda esa formación. Pero después he comprendido que mi pueblo ya sabía orar, mi pueblo tenía su espiritualidad. ¿Ya? Entonces tenía sus propias formas de relacionarse con lo sagrado y no había que enseñarle, ¿no? Entonces, estos procesos nos ayudan justamente, ¿no es cierto?, a reconocer, ¿no?, estos otros modos, ¿no?, de vida. Y sí, justamente ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío de reconocer que hay otros modos de vida, que hay otros modos de relacionarse con lo sagrado, que hay otros modos de nombrar, ¿no?, lo sagrado. Antes nos dolía cuando nos decían panteístas, cuando nos decían politeístas, ¿no? Porque eso es lo que incluso en los estudios nos decían, ¿no? Oh, vamos a estudiar, ¿no?, la cultura quechua, era ¿no?, una religión politeísta, ¿no? Eran panteístas, ¿no? Entonces, y claro, y nosotros éramos como, bebíamos todo eso que nos decían, ¿no? Sincréticos, panteístas, politeístas, y después dijimos, está bien, porque eso es lo que somos, ¿no? Vivimos en la pluralidad, ¿no? Entonces no nos asumimos dentro de esa categoría de lo mono, no de lo único ni de lo uno, ¿no? Sino hay diversas fuerzas y por lo tanto asumámonos así como tal, ¿no? Porque es la vida fluye en las interrelaciones, ¿no? Y ahí empezamos también a profundizar, ¿no? Que esto que denominamos sagrado, ¿no?, que tiene toda esa carga del occidental, tiene otras formas de comprensión en nuestros pueblos, ¿no? Y por eso es que nuestros pueblos, los abuelos y las abuelas, no hablan de dioses, de diosas, ¿no?, sino hablan de protectores, ¿no?, de fuerzas, de abuelos, de abuelas. Tienen otras formas. Entonces, yo creo que estos procesos nos están ayudando justamente eso, a reconocernos en esa diferencia. Voy a pedir permiso para decir algo muy cortito, espero. Mire, yo no soy, o sea, yo no voy a hablarte del conocimiento de lo que es lo teológico, la hermenéutica, la exégesis, todo ese cuento. Yo voy a hablar de lo poquito que he vivido, siendo que soy un hombre ya adulto. Yo no he tenido mucho contacto con los pueblos originarios de mi país. Y lamentablemente por algo muy simple, porque han sido diezmados, han sido arrinconados, se les ha puesto en sectores en donde prácticamente no hay un vínculo fuerte, y eso es penoso, para mí es penoso. Y desde mi concepción, desde mi unión con lo espiritual, con lo sagrado, con la presencia de lo divino y del humano, yo no lo concibo sin humanidad. No lo concibo sin tolerancia, sin respeto, sin reciprocidad, sin fraternidad. O sea, todas las concepciones religiosas o todas las experiencias vitales de espiritualidad tienen que estar traspasadas por algo que es
universal para mí, que es amor. Y el amor pasa por el diálogo, por el respeto, por callarse, por adentrarse en el mundo del otro, por descubrir lo valioso, lo que nos une, lo que nos permite interrelacionarnos, evitar el miedo, el prejuicio, el rechazo, el desmoldarse también de lo que tú crees, permitir que otros te den de lo positivo que vivencian. Entonces, a mí me duele cómo los seres humanos, teniendo la historia que nos ha hablado de acontecimientos tan penosos, que todavía no seamos capaces de poder vincularnos mejor. De verdad, mi única experiencia, no me digan cómo, ha sido que lo poquito que he ido aprendiendo a través de la historia, y yo me acuerdo cuando era niño en la enseñanza básica, nos tocó hablar de nuestros pueblos originarios. Y yo creo, no me pregunten cómo, yo fui el único bicharraco raro que empezó a buscar, informarse, buscar, y en un papelón gigantesco escribí cómo mi pueblo mapuche, que el pueblo que más resistió y que salió vencedor de la colonización, cómo yo pude rescatar cosas tan importantes de su vida, cómo vivían, cómo se vestían, cómo se alimentaban, cómo era su sentido de la trascendencia, ese vínculo con su mundo espiritual. Y yo quedaba así como no sé, como abismado, emocionado, y muchas veces yo cuando hablaban de nuestros pueblos precolombinos, yo defendía y entré en unas discusiones como de valorar lo que teníamos. Entonces, de verdad yo me saco el sombrero frente a usted, hermana Sofía, por la lucha que tú has dado y por lo que están acá dentro de lo que han ido aportando de sus conocimientos, de sus estudios. Pero decir eso, o sea, para mí las semillas del verbo, la inculturación, todo lo que sea esto de los ancestros, todo lo que ustedes han ido hablando, para mí es tan valioso, pero si no lo traspasa el trato del tú a tú, con respeto, con cariño, con escucha, de nada sirve. Ninguna teología. La teología, la formación cristiana católica para mí no tiene enjundia, no tiene sabor, no tiene algo, porque a mí el Dios que me habla es el Dios justamente que no permite estas divisiones, que no pone barreras, que no atropella, que no avasalla. No ese es el Dios que yo creo, ¿ya? Y obviamente para mí, lo poquito que he podido conocer de mis pueblos, para mí es una riqueza tan grande, que cómo me gustaría a mí haber estado con una machi, por ejemplo, cómo haber estado con las culturas que defienden la Pachamama, cómo haber tenido ese vínculo. Yo no lo he tenido, ¿ya? No lo he tenido, pero como digo, si no hay el vínculo, nada de lo que propugnemos de bueno va a tener razón de ser si no nos vinculamos de verdad. Muchas gracias, Iván. Solamente un último aspecto que yo quiero, ¿no? En relación a lo que tú has comentado, es que yo siento, ¿no? Que los pueblos, los diversos pueblos, no solamente en Abya Yala, ¿no? Sino en las diversas territorialidades, ¿no? De esta nuestra gran casa cósmica. Me gusta mucho llamar así, no casa común, sino casa cósmica, como la llama una sabia cuna. Este reconocernos hijos e hijas de la tierra nos invita a eso, ¿no? A vincularnos más a este sentido de que somos parte, ¿no? Parte de este gran tejido de la vida.
que no somos el centro. Y yo creo que este es un desafío tremendo que tenemos como humanidad, ¿no? Que nos hemos centrado mucho, ya, desde diversas maneras, ¿no? Y de diversas formas también, ¿no? Y sí, y claro, y siempre vemos como nuestro paso por esta, ¿no? Por esta casa cósmica, como muy centrada en nuestras historias humanas. Y no reconocemos que somos parte de una gran historia sagrada cósmica. Y mientras no nos reconozcamos así, va a ser bien difícil, ¿no es cierto? Sentir que somos como una gran comunidad, una gran familia humana. Más allá de nuestra hermosa, ¿no? De nuestra hermosa pluridiversidad, que está muy vinculada a la biodiversidad de nuestros territorios, ¿no? Nuestras diversidades, sí, se entrelazan con nuestra biodiversidad territorial. Pero esto pues no nos lleva a eso, a reconocernos, ¿no? Que somos parte de esa historia sagrada cósmica de millones de años, de millones de años. Y esto yo creo que nos dejan como desafío también los pueblos, ¿no? En ese reconocerse, en esa historia, en esa memoria larga, ¿no? Y en esa memoria larga no reconocemos tanto, ¿no? Sí, nuestros pueblos luchaban así, nuestros pueblos no, sino estamos reconociendo cómo se conectaban, ¿no? Con el cosmos, porque eso es lo que más nos queda, ¿no? Poco nos queda de ¿no? De nuestros escritos, ¿ya? Porque han sido destruidos, ¿no? Y otros están archivados en museos que nosotros no los podemos tener ni acceder, ¿no? Y mucho de nuestra vida, lamentablemente, pues está vinculada a museos, ¿no? Y no como a lo que realmente somos ahora, ¿no? Entonces, y sí, esta es como la enseñanza, ¿no? De la sabiduría de los pueblos, eso de vernos así como una gran familia humana, que estamos entrelazados y entretejidos en esa historia, ¿no? Cósmica, larga. Y sí, yo quiero dejar un poco con esa sabiduría y dentro de ese reconocimiento de esa historia larga, ¿no? Cósmica, incluso nuestras nociones de lo sagrado cambian, ¿no? Porque las religiones tienen poquito tiempo. Ya ha habido otras fuerzas que nos han conectado, ¿no? Y que no han sido las religiones. Más bien las religiones, gran parte de su historia ¿no es cierto? Han generado muchas rupturas en los pueblos, ¿no? Y en nuestras relaciones, incluso como hombres, como mujeres, ¿no? Entonces ha habido una serie, ¿no? Y yo cuando veo a Jesús, ¿no? Y me conecto con ese ancestro, prefiero así, ¿no? Conectarme como con un ancestro, ¿no? Un maestro caminante en la vida, ¿no? Veo que él está buscando algo así para su pueblo, ¿no? Como sacarlo de ¿no? De todas esas estructuras que también estaban dominándolas, ¿no? Y empieza a plantear una serie de aspectos, ¿no? Que van a dignificar la vida. Y ahí yo creo que estamos en ese proceso también, ¿no? De buscar estos buenos vivires, ¿no? Esas summa causas que todos los pueblos van entretejiendo, ¿no? En su vida cotidiana. Y a veces buscamos como las cosas más grandes, ¿no? Como que, a ver, ¿qué es lo que...? No, y la vida la vida no se separa entre lo privado y lo público en los pueblos, ¿no? Sino todo fluye, todo. Y ahí se hace la vida, ¿no? Con todo. Y ahí está, ¿no? De manera permanente los abuelos, las abuelas, los sabios, las sabias, ¿no? Buscando generar equilibrios, ¿no? Es una lucha, como es una búsqueda más que una lucha, es una búsqueda permanente, ¿no? Y sí, ahí estamos en ese camino y bueno, pues, ¿no? Que sigamos sintiéndonos hijos e hijas de la tierra, ¿no? Le llamemos como la llamemos, ¿no?
Entonces, bueno, yo quedo un poco ahí, ¿no? Muchas gracias a todos y todas por estas palabras tan profundas y que realmente nos acompañen todas las fuerzas vitales de nuestros territorios, ¿no? Muchas gracias a vos, Sofía. La verdad, es un gran placer de haberte tenido esta noche con nosotros. Sabes que, bueno, hay algunos saludos en el chat, ¿no? Gladys Jaramillo te manda un gran abrazo y saludo para la querida Bolivia. Y entre esto del chat también, Enrique del Precio pone algo muy interesante, que el nombre Chipana significa el que enseña en este lugar, ¿no? Y Jenny Delgado dice, verdaderamente una maestra. Gracias, Sofía, una maestra, ¿no? Fuiste esta noche para nosotros, nos has enseñado bastante, nos ha puesto a pensar que esta teología indígena es una espiritualidad en resistencia y en lucha. Esto es el divino, Sofía, y justamente festejamos, brindamos por tu presencia, tu sabiduría, tu ser maestra, ¿no? Aquí junto con nosotros. Entonces, brindamos una copita de vino, ¿no? Sabes que aquí en Salta tenemos buenos vinos, así que te esperamos, Sofía, ¿no? En cualquier momento nomás te das la escapada por aquí para Salta y te esperamos con un buen vino, empanadas, ¿no? Y mucho para festejar. Muchas gracias. Así es. El próximo año tenemos nuestros encuentros de teología andina y no sé si el próximo año nos toca en Perú o en Argentina, porque generalmente también estamos yendo ya al territorio de Argentina por nuestros encuentros de teología andina. Así es que por ahí voy a hacer llegar la invitación para las y los que gusten ser parte de esa comunidad. Un gran abrazo a cada uno y cada una y muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Saludcita, por Salud. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Sofía, comunidad, el viernes que viene estaremos con una teóloga chilena, Sandra Arenas, reflexionando sobre ecumenismo en América Latina. Así que invitada a Sofía también y toda la comunidad también. Así que nos veremos el próximo viernes. Sofía. Muchas gracias. Adiós, adiós. Un gusto vernos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Un gusto de verlos. Noemí, un abrazo, Noemí. Sofía, un abrazo para ti, Claudio. Gracias. Gracias. Abrazo a Palmira, a Jenny, a Cecilia, abrazo. Gracias, Iván. Otro abrazo para vos. Sí, para mí también un abrazo. Y nos estamos adiós, viendo. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Gracias por estar, gracias Luis también, gracias Cecilia de Colombia, gracias por estar. Gracias Beatriz. Chaucito a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, realmente. Gracias Noemí, un besote grande. Chao, chao. Chaucito. Estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Chaucito.